Muy buenas a todos, soy el gran maestro Miguel Santos y os traigo una nueva partida, en este caso Magnus Carlsen contra Anish Giri. En este caso Magnus Carlsen es el que lleva las piezas blancas y vais a ver cómo presiona un finalito de peón aislado para acabar llevándose la victoria. Empezamos con esta posición que es extremadamente crítica ya en la partida porque el negro tiene una decisión muy importante y es que puede decidir si tomar en D4, si dejar que le tomen en C5 o si hacer algo diferente. En la partida se jugó caballo C6, que a priori parece la jugada más natural para seguir, pero ya os digo yo que no es la mejor jugada y de hecho ya es un pequeño error por parte de Anish Giri. ¿Por qué? Porque vais a llegar o va a llegar a una posición de peón aislado en la cual no va a tener realmente el suficiente contrajuego y poco a poco su posición se va a ir tornando a peor. Por supuesto, después de caballo C6 la partida no está perdida ni mucho menos, pero sí que entras ya en un final con tendencia a quedarte peor bastante fácil. ¿Qué debía haber hecho Anish Giri en esta posición con las piezas negras? Pues la mejor jugada para las negras era hacer B6 para obtener, en caso de D por C5, una posición de peones colgante tras la jugada B por C5, no retomar de alfil en C5. Esto hubiera cambiado muchísimo, por supuesto, el transcurso de toda la partida, ya que toda la estructura de peones hubiera cambiado y por lo tanto todo el juego de piezas también. Después de D por C, como digo, el negro tendría que retomar de B y la posición, por supuesto, sería jugable para ambos bandos. El blanco, por su parte, haría los típicos planes, torre C1, fila 3, monja alfil de 3, rey aquí, traerá la torre y el negro jugará ahí, tirará su peón de A, alfil B7 y colocará su caballito probablemente en F6, pero como digo, esta posición, para empezar, el negro tiene mucho más contrajuego, que es la posición en la cual vamos a entrar, sobre todo gracias al contrajuego que le da ese plan de A5 a 4, como ya vimos en la serie de peones colgantes, pero sobre todo es que vais a ver que después de caballo C6, perdón, la posición de aquí poco a poco se va a ver más fea y más fea. D por C, alfil por C5. Posición crítica. ¿Qué hacemos con blancas? Tenemos que colocar las piezas de la mejor manera posible. ¿Qué hay que tener en cuenta en estas posiciones cuando llevas blancas? Cosa muy importante, evitar la jugada de 4 en buenas condiciones. Si nos hacen esa jugada, lo más probable es que nos vayan a igualar. Así que tiene mucho sentido llevar el alfil, como hizo Carlsen, a la casilla B5 en este caso. ¿Por qué? Porque digamos que tiene siempre la posibilidad extra de tomar en C6, que no tiene necesariamente que ser bueno, pero está bien tener esa posibilidad para que le sea más difícil al negro coordinarse para hacer la jugada D4. Por ejemplo, ahora tras alfil B5 ya se amenazan ideas del tipo torre C1 y luego podría estar cayendo un peón en C6, de manera que una jugada del estilo torre C8, pues simplemente podemos seguir con torre C1, alfil B4, el alfil ha dejado de controlar la casilla D4, seguimos con rey E2 por ejemplo, atacamos el alfilillo en C6 y simplemente le hemos evitado esa idea. El negro va a seguir con alfil D7, pero lo importante es que le hemos evitado la idea de D4 y podemos mejorar nuestras piezas poco a poco sin tener que preocuparnos porque nos simplifiquen todo. Alfil B5, Giri hizo alfil B4 jaque directamente, evitado esas ideas de tipo torre C1, rey E2, el rey en E2 está muy bien colocado, deja que la torre vaya de 1, si fuera necesario siempre puedo retirar luego el rey a F1, por lo general no va a serlo porque es una posición en la cual el negro va a ser muy difícil que consiga contrajuego por la manera en la cual están colocadas las piezas. Este alfil en B2 está especialmente muy bien, si el alfil negro le hubiera dado tiempo a colocarse en F6 pues todo hubiera sido diferente, pero no es el caso de esta posición. Alfil E6. El alfil en E6 es una pieza que por lo general está fea porque está aquí digamos de una manera que no está realmente muy activa, pero le aporta mucha seguridad a las piezas negras, sobre todo porque defiende el peón de D5 de una manera que realmente no es fácil ahora para las blancas presionar ese peón de D5 con ninguna pieza más. El alfil de B5 no tiene fácil presionar ese peón y el caballo de F3 tendría que dar una vuelta bastante grande hasta llegar a una casilla como F4 para presionarlo. Así que como digo, el alfil en E6 aporta bastante solidez a las piezas de las negras. Por otra parte, el punto de C6 queda un poquito más suelto y es el punto que de momento va a intentar presionar un poco Carlsen, al igual que avanzar un poquito por el flanco de rey para presionar. Torre C1, amenazando ya alfil por C6 y Giri hizo la jugada torre a C8, que es un error en esta posición. Es un error por una cuestión muy concreta realmente y vamos a verlo después de ver cómo podía haber seguido la partida. Giri hizo torre a C8. Vamos a intentar entender por qué torre FC8 era la mejor. Y es que en esta posición Carlsen hizo torre HD1
Y bueno, la posición siguió, eso vamos a verlo más tarde. ¿Qué podría haber pasado si aquí Carlsen juega de la mejor manera? La mejor jugada aquí era alfil por c6. ¿Por qué? Porque realmente al negro no le va a dar tiempo de sostener los peones colgantes a los cuales estaríamos llegando. Si torre por c6, torre por c6, peón por c6, tras la jugada torre c1, al negro no le da tiempo de defender el peón, simplemente. Si alfil d7, caballo e5, está cayendo el peón, y si torre c8, caballo e5, atacando el peón, c5, jugada prácticamente única, y después de caballo d3, se amenaza a 3, y luego el peón de c5 va a caer por caballo por c5, y básicamente no hay nada que el negro pueda hacer para evitarla. Podría seguir alfil f5, a3, como he dicho, alfil a5 y caballo por c5, y simplemente el blanco tendría peón de más. Alfil por c6, la otra línea posible, peón por c6, y tras caballo e5, c5, de nuevo caballo de 3, idea clave, se amenaza a 3 y de nuevo el punto de c5 queda muy débil. Puede parecer que a las negras le da tiempo a hacer alfil f5 y contra 3 alfil por d3, y de hecho es correcto, pero es que tras alfil f5 preparo un poquito más, coloco la torre en d1, creo otra amenaza del tipo caballo f4 y amenazaría el punto de 5 con 2 piezas, de manera que no te da tiempo a defenderlo, y renuevo la amenaza de a3 y de nuevo el negro tiene muchos problemas. La clave de esto es que realmente el negro no puede hacer a5 y tras a3 la jugada c4, porque tras b por c, d por c, existe caballo por b4 y llega a un final que está realmente muy bien. Por supuesto hay ciertas opciones de tabla, porque siempre con los alfiles de distinto color en los finales te da opciones de tabla, sin embargo la posición objetivamente está bastante cerca de estar perdida. Vais a ver qué diferente es esta posición si la torre esta estuviera colocada en a8. Eso era la mejor jugada torre fc8. Muchas veces no sabéis si colocar una torre en c8, la otra, y es normal porque realmente en la mayoría de casos la diferencia es muy sutil, depende mucho de la posición, incluso en muchos casos la diferencia no está clara y una tiene unas ventajas, otras y la posición no cambia drásticamente. En este caso la razón es muy concreta, y es que ahora alfil por c6 no es una buena jugada, o digamos no es la mejor jugada, sino que probablemente la mejor jugada fuera simplemente jugar con un estilo torre hd1, al igual que en la partida. ¿Qué pasa si por c6? Tras d por c6, ya expliqué esto, la serie de los peones colgantes, y es que por lo general preferimos la torre en a8 porque así nuestro contrajuego de a5 a 4 va a ser más fuerte, gracias a que la torre, cuando se abra esa columna, pues directamente va a estar colocada en esa columna directa, digamos, preparada para molestar. Si repetimos la misma línea que acabamos de ver, tras caballo e5, c5 y caballo d3 hay una gran diferencia, es que ahora tras a5, a3, seguimos la misma línea, como digo, c4, b por c, d por c, caballo por b4 ahora sería una jugada perdedora, y es que tras a por b, alfil por, aprovechamos la torre que tenemos en a para meterla directamente a a2, y tras torre c2 existe c3 y la posición se perdería para el blanco. Por supuesto, el blanco no tiene que entrar en todo esto, simplemente para hacer la comparación con la línea pasada. Después de a3 y c4, pues lo mejor que puede hacer el blanco es a por b4, c por d, rey por d3, y tras una jugada como a por b4 o digamos torre cb8, básicamente vamos a llegar a una posición completamente igualada. Con lo cual torre f8 es la mejor jugada y ahí alfil por c6 sería un error, sin embargo torre hd1 sí que sería una buena jugada. La partida siguió torre c8 y Carlsen no terminó de calcular ese alfil por c6, quizás no se le ocurrió la idea de caballo de 3 y por lo tanto hizo simplemente torre de 1. La verdad es que torre de 1 es la típica jugada que la puedes hacer de manera simplemente automática sin calcular, porque es muy difícil también darse cuenta de una jugada del tiro alfil por c6, porque por lo general es una jugada que estratégicamente parece mala y como veis hay que justificarla de una manera muy concreta. Torre de 1. Y Giri lleva el alfil de b4 a e7, ya que como veis el alfil en b4 no estaba bien colocado porque después de ese caballo e5 c5 quedaba ahí en una posición expuesta a una 3 y luego no podía defender el peón de c5 correctamente. Para que hagáis una idea, ahora la jugada alfil por c6 sería un desastre porque tras peón por caballo 5 c5 sostengo los peones colgantes bastante fácil. Entonces Carlsen dice en esta posición: ¿qué puedo hacer ahora para mejorar mi posición? Empiezo a avanzar con a3 b4, intento presionar este punto de d5 creando, digamos, una maniobra con el caballo bastante larga, me doblo en la columna c, tengo bastantes
posibilidades, ¿no?, para intentar jugar esta posición. Por ejemplo, empecemos con una de las más naturales. La jugada torre C2, pues no es buena por algo que ya os he explicado. Cuando te estás intentando defender peón aislado, que te cambien torres no te viene mal del todo, porque luego te es más fácil por lo general defender. Así que atrás caballo B4, probablemente el blanco tendría que tomar, torre por D4, una jugada con caballo D4 y por ejemplo alfil F6, y ya el negro está terminando, está cambiando muchas piezas y por lo tanto le va a ser más fácil a la larga de defender esta posición. Que torre C2 no es buena jugada. El plan de maniobrar todo el caballo sería básicamente quitar el rey, el caballo, el caballo, el caballo. Son 1000 jugadas, es muy difícil que ese plan te funcione de momento. Todavía no tiene la posición lo suficientemente controlada para poder permitirte hacer tantas jugadas, sobre todo quitar el caballo de F3, que es una de las piezas que más solidez le dan a tu control del centro. ¿Qué hace Carlsen? Carlsen empieza con H3. Jugada tranquila, jugada que prepara G4 en algún momento, no tiene por qué ser la siguiente, jugada sin ninguna duda útil. Controla la casilla G4, que está bien, y pregunta, o digamos ya le pone una pregunta al negro. ¿Vas a hacer H5 o me vas a dejar que haga G4 en algún momento? Hacer H5 es una jugada que significa que básicamente el peón de H5 te puede llegar a quedar débil. Si ese peón te llega a quedar débil, vas a tener que colocar otro en G6, lo cual hace que toda esta diagonal quede un poquito más débil, con lo cual es una jugada que, por supuesto, controla G4, pero es una jugada que no está claro que quieras hacer. También en algún futuro te puede llegar a quedar débil la casilla G5 para que te molesten hacia el alfil de 6 y no va a ser tan fácil que te echen el caballo. Así que, como digo, la jugada H5 puede parecer que no tiene ningún problema, pero realmente a la larga te puede crear algún problema tener esa debilidad, no poder tener ese peón en H6 o dejarlo en H7. La verdad que la jugada H3 sin ninguna duda ya le plantea una duda al negro bastante grande. De momento Guiri hace A6, ya que como hemos dicho, tomar en C6 no parece la mejor de las ideas. Alfil de 3 y Guiri, con buen criterio, hace la jugada caballo B4, siguiendo con lo que hemos comentado de cambiar una torre para que nos sea un poquito más fácil de defender la posición. Alfil B1, torre por C1, torre por C1 y torre C8. Por supuesto, Carlsen puede cambiar la torre en C8. Sin embargo, si cambias esa torre, realmente a las negras creo que en la práctica le va a ser un poquito más fácil la tarea, porque le va a ser más fácil, entre otras cosas, llevar el rey al centro. Por supuesto, la posición sigue siendo agradable después de torre por C8, y en este caso, de hecho, no está tan claro, porque justo contra la torre C1 hay una línea muy concreta del negro que parece que más o menos iguala. Sin embargo, por lo general, si queréis apretar esta posición, creo que lo mejor es mantener torres, por lo menos bajo mi punto de vista, aunque en esta posición concreta no cambiaba tanto. Torre por C8, alfil por A3, caballo C6, B4, por supuesto, esta posición también es buena, pero creo que, como digo, al negro le va a ser un poquito más fácil de defender. Voy a seguir con una línea un poco al azar, pero que os podría dar una idea de cómo podría llegar a ser esta posición. Rey F8, alfil A2, alfil E6, una jugada del estilo caballo D4 y tras caballo por alfil por. Aquí el negro en esta posición en concreto tendría que tener cuidado, porque se amenaza alfil C5, que es una amenaza muy seria, ya que si te cambian ese alfil, luego el rey llega a D4 y el negro puede llegar a tener problemas. Pero tras alfil D8, jugada muy precisa, evitando el cambio del alfil bueno de las negras, pues poco a poco vas a llevar el rey al centro. Y como digo, la posición no es agradable para el negro, sigue estando mejor el blanco. Por supuesto, el blanco tiene chance de ganar esta posición, pero creo que el negro con correcto juego podría defender. Por supuesto, eso es algo que también puede pasar tras torre de 1 y, como digo, creo que es una cuestión de gusto en esta posición en concreto si prefieres cambiar las torres o no. En este caso, Carlsen prefirió mantenerlas. Torre de 1. Y aquí la mejor jugada del negro, como digo, era una jugada un poco difícil. Era la jugada caballo C2, ya que estás metiendo el caballo, digamos, ya en terreno enemigo, que cuando estás defendiendo no es algo tan sencillo de hacer psicológicamente, pero la idea básicamente detrás de esta jugada es perseguir luego, al alfil de B1 con la jugada caballo A3 y luego seguir con caballo B5, caballo C3 para intentar activar las piezas de manera rápida y finalmente ser capaz de colocar el alfil en F6, que es la casilla donde realmente quieres colocarlo. Por ejemplo, G4, caballo 3, alfil de 3, caballo B5 y así una jugada como caballo D4, pues tras alfil F6 empezarías a cambiar muchas piezas. Por supuesto, la posición del blanco seguiría siendo un poquito más agradable, sin embargo creo que las opciones del negro de defender pues han subido bastante. Caballo C6 hizo Guiri, la cual creo que es
un pequeño error porque permite finalmente la jugada G4 del blanco. Y es que realmente la jugada H5 para las negras, a pesar de tener todos los defectos que dije antes, era una jugada que era un poquito mejor hacer a pesar de esos pequeños defectos, ya que realmente que te metan el peón en G4 hace tener mucho menos espacio y que poco a poco tu posición se vaya a quedar más fea. H6, dándose un huequecillo, evitando aquí los temas, evitando también un posible avance en el futuro de la jugada G5. Y cuando ya finalmente Carlsen tiene esta posición, decide hacer la jugada caballo de 4. Existía otra jugada en esta posición que también era bastante interesante, y es que ahora realmente el blanco tiene el suficiente control con estos dos alfiles, el caballo y la torre, para intentar hacer la maniobra de caballo de la cual os he hablado antes, que era llevar el caballo a F4. De manera que era muy interesante la jugada caballo E1, ya sea para caballo G2 o para caballo D3, tras la cual el negro se va a ver forzado a colocar su peón en G5, lo cual va a crear lógicamente una debilidad bastante fuerte en el punto F5 que más tarde podría intentar aprovechar el blanco. Por ejemplo, tras la jugada rey F8, caballo D3 y G5. Como digo, G5 es necesaria. Si te meten el caballo en F4 las cosas se te van a poner muy feas. Así que G5 y esta posición después de la jugada F4 pues es bastante buena para el blanco. De nuevo estamos en una posición más o menos de clara ventaja, aunque después, por ejemplo, de la jugada F6, caballo 1, caballo F3, no es fácil de rematar este tipo de posición, pero es bastante agradable para el blanco. Carlsen puede hacer directamente caballo D4 y jugar con ese F4 más tarde. La diferencia es que ahora el peón no está en G5 y con lo cual las piezas del negro no están tan débiles como podrían haberlo estado. Caballo por D4, alfil por D4, alfil A3. El alfil en A3 está muy bien porque controla la casilla C1. De manera que para empezar te da la posibilidad en algún momento de cambiar torres si lo quisieras, y aparte puedes quitar la torre un poquito más libremente sin preocuparte con que el blanco te coja la columna. F4, F6, lógicamente no puedes dejar que te quiten el alfil de esta casilla, prefieres tenerlo en esta para seguir defendiendo al peón de D5. Alfil G6 por parte de Carlsen, jugada bastante molesta realmente, le está evitando la posibilidad de colocar el rey en F7 y de paso controla también casillas importantes como H5 y sobre todo en algún momento para algún tipo de avance pues el alfil también puede coordinarse con la torre si fuera necesario. Rey F8, rey F3, rey E7, H4. Como veis, poco a poco Carlsen empieza ahí a avanzar en el flanco de rey. Objetivamente esta posición no es demasiada ventaja para las blancas porque realmente la jugada caballo de 4 no ha sido buena jugada. Era mejor empezar con caballo 1, como he dicho, para crear más debilidades. Pero sigue siendo una posición molesta por el hecho de que el negro tiene que esperar de manera pasiva a ver qué hace el blanco. Kiri se cansa aquí un poco de esperar y hace la jugada alfil B4, preparando en algún momento un alfil C3 para simplificar un poquito más la posición. Carlsen decide quitar el alfilillo de G6 con la jugada alfil D3, alfil D7 de Giri, buscando también en algún momento un alfil B5 para cambiar esos alfiles si fuera necesario, y finalmente Carlsen rompe con E4. ¿Por qué rompe con E4 Carlsen en esta posición? Se quita el peón aislado de las negras después de la jugada D por E4. De hecho, D por E4 es la mejor jugada que tiene Giri en esta posición y hace alfil C3, que de hecho es un error. El tema es estas debilidades. Al haber quedado los peones de esta manera, hacer D por E4 y cambiar el que era el alfil, por decirlo de alguna manera, malo, ya sabéis que el concepto de alfil malo es un concepto que cambia mucho, depende de la posición, sobre todo, digamos, es un concepto muy complicado, que realmente es muy concreto, depende muchísimo de la posición, es muy difícil establecer unas reglas alrededor de él, como ya sabéis. Por ejemplo, ahora después de H5, alfil por y rey por, podríamos decir que el alfil malo se ha convertido en este, y es que realmente los peones del negro han quedado fijados en casillas de color negro y realmente este alfil puede llegar a ser más agradable. ¿Cuál es el tema? Que realmente después de la jugada rey E6, al blanco no le da tiempo de colocar el rey en F5, que sería su sueño. La jugada G5 no es tan fácil de hacer y las piezas del negro están bastante activas, con lo cual la posición sería bastante cercana a la igualdad. Es un poco más agradable de jugar con blancas, pero como digo, está muy cerca de la igualdad esta posición. Sin embargo, no terminó de ver claro de por E4 y se decidió por la jugada alfil C3, la cual, como saber, lleva una posición un poquito más incómoda. Alfil F2, alfil C6, E por D, alfil por y alfil E4. ¿Cuál es la diferencia clave?
que ahora el negro no le da tiempo a hacer ese rey E6. De hecho, no era necesario hacer la alfil C6 y aún se podía jugar con D4, pero esto ya dejaba una debilidad que a largo plazo que era también bastante molesta. Volvemos a esta posición, alfil por E4, rey por E4. ¿Cuál es la diferencia? Si una jugada del estilo alfil B4 me da tiempo a colarme con el rey a F5, esto es muy molesto, no puedes hacer rey F7 por torre D7 y si no me cuelo hasta G6 con el rey y el rey ahí realmente está muy activo y sí que puede llegar a notarse más las debilidades de tener el alfil de color negro, sobre todo con el punto de G7, una vez coordine con un alfil de 4 y G5. Giri hizo rey E6 y la diferencia clave ahora es que después de este jaque y rey E7, al tener el alfil aquí y la torre aquí, no puedes desclavarte. Torre C1 y es muy molesto, realmente no le da tiempo a desclavarse correctamente. Por ejemplo, si la jugada rey D7 seguiría con rey D3, alfil E5, cambio torres y la clave es que llego con el rey a la casilla D5. Hay algunas chances para defender el final con negras, pero ya os digo yo que es un final muy desagradable porque te están amenazando todo el rato alfil C5 para alfil F8. Quizás vas a tener que acabar colocando el rey en E8, de manera que me vas a dejar colocar el rey en E6. Todo el rato la amenaza G5, el rey mejor colocado. Como digo, es un infierno de posición y sobre todo en la práctica es muy difícil prever si vas a ser capaz realmente de sostener esta posición. Pero ya digo yo que de primera mano tiene mala pinta. Torre C6 prefirió hacer Giri. Prefirió quedarse con una estructura inferior antes que ceder la actividad a ese rey tan fuerte. Ahora después de rey D3, alfil B4, torre por y peón por, el rey no se ha activado tanto como la otra posición. Sin embargo, como podéis ver, la estructura del negro ha quedado bastante mermada y el peón este sigue en G7, que sigue siendo una debilidad bastante seria. Vais a ver cómo termina de ganar la posición Carlsen. Rey C4, alfil D6 y ahora una jugada muy buena que es alfil C5. Una jugada que puede parecer difícil de hacer, pero realmente cuando la ves puedes calcular el final de peones hasta el final y se ve que gana. Rey D7, voy a pasar esta parte ya un poco más rápido porque realmente gana casi cualquier jugada. H5, alfil F4, alfil F8, van a caer esos peoncillos por ahí. Rey D7, repiten un poco, rey B4, el rey te está entrando en A5, el rey de la negra no se puede alejar más porque ahora sí que puede seguir al alfil F8, te como y no me termina de atrapar el alfil, igual que antes. Así, alfil de 2 jaque para evitar que el rey vaya por ahí, rey A4, rey C7 y como digo, finalmente la posición acaba cayendo. B4, va a seguir rey A5, cuando el rey venga para acá yo voy a ir para allá, alfil F4, alfil F8, me como un peoncillo por aquí, alfil G5 única para defender los peones, vuelvo con el alfilillo, coloco el alfil N7, te vuelvo a hacer que tu alfil se coloque de una manera más pasiva y ahora pues doy la vuelta. Rey C4, rey D7, alfil C5 y simplemente rey D3 preparando el cambio de alfil en N3 y básicamente al negro no le queda más que abandonar porque el final de peones está completamente perdido debido de nuevo a que bueno, te van a llevar el rey aquí, van a volver a ganarte por aquí y poco a poco o te hago un G5 o te dejo en Z1 y te meto el rey en una de las casillas críticas. En cualquier caso la posición está completamente perdida para las negras. De nuevo un partido de Carlsen. Habéis visto que ha jugado la posición con bastante calma y realmente el único error que ha cometido en toda la partida ha sido esta jugada caballo de 4, que tampoco es un error en sí, no es una, de hecho es una de las primeras jugadas del módulo, pero es que realmente también Giri se ha defendido realmente muy bien. Es muy difícil ganar a uno de estos tíos porque ya os digo que de negra no cometen casi ningún error y la posición de 0.50, 0.60, si el negro va haciendo las buenas tampoco termina de subir nada más y puede llegar a conseguirse una fortaleza con negra que de hecho casi lo consigue Giri. Qué diferente hubiera sido todo esto si Giri hubiera jugado B6 en esta posición. Por supuesto, podía haber ganado Giri, podía haber ganado Carlsen, hubiera sido simplemente una partida completamente diferente, pero para que tengáis en cuenta, en esta estructura el negro sí que hubiera tenido bastante más contrajuego de la que ha tenido en esta partida. Espero que eso os haya quedado claro y nos vemos en el próximo vídeo.